Hola, ¿cómo están? En nuestro informe semanal, en este caso para la semana finalizada el viernes 15 de diciembre de este año 2017, analizamos lo ocurrido con los índices accionarios de las principales bolsas del planeta, donde podemos observar que fue una semana positiva en prácticamente casi todos los índices, donde las principales caídas estuvieron en el caso de Nikkei de Japón con una caída del 1,13%, un Bovespa que solo cayó un 0,17% y un DAX de Alemania con un 0,38%, mientras que las alzas estuvieron principalmente en el caso del IPSA de Chile con un 7,11%. Nos olvidemos que en esta semana definen presidentes ya en la segunda vuelta, lo mismo también que con un Dow Jones con una suba del 1,33% y un Nasdaq Composite con una suba del 1,41%, y en el caso de Nueva Buenos Aires con una suba en peso del 0,67%. Analizando lo ocurrido con las monedas a través de los ETF, analizamos lo que ocurrió con el ETF del dólar index, el UVP, donde vemos que fue una semana donde finalizó en el gráfico inferior derecho, finalizó prácticamente sin cambio en relación a la apertura de la semana pasada y del cierre de la semana pasada, y con variaciones semanales, pero que no se vieron traducidas en una variación semanal, donde vemos que el driver importante es la reforma impositiva de los Estados Unidos, que se está intentando implementar, que existen las dudas. Y en ese sentido entonces el dólar que no cambia su paridad en relación a la canasta de monedas, y donde en esta no cambio de paridad se ve que se fortalece el yen japonés, mientras que tanto el euro como la libra esterlina tienen una pequeña devaluación en relación al dólar. Si analizamos otros pares de moneda, creo que otro elemento importante es lo ocurrido con el dólar australiano en el gráfico superior derecho, donde sí hubo una fuerte apreciación, mientras que prácticamente en las demás monedas analizadas semanalmente vemos que hubo pequeñas devaluaciones en relación al dólar o prácticamente sin cambio, como ocurrió con el yuan chino. Analizando el comportamiento de los commodities, analizamos lo ocurrido con el ETF uso representativo del petróleo en Estados Unidos, donde hubo una pequeña baja semanal, si bien hubo una gran amplitud dentro de la semana, mientras que sí hubo una respuesta positiva en cuanto a la cotización de la plata en el gráfico superior izquierdo, como en el oro en el inferior derecho, mientras que en el caso del acero prácticamente sin cambios. Analizando lo ocurrido con los commodities agrícolas, vemos fue una semana negativa con caídas prácticamente en la tríada de commodities analizada tradicionalmente, tanto para soja como para maíz y trigo. Y en el plano local analizamos entonces lo ocurrido con los índices representativos de acciones, donde vemos que el Merval en dólar tuvo una baja del 0,65%, se encuentra rondando esos 1.550 puntos, que si los rompes, si tendríamos una apertura, de lo contrario podríamos tener una corrección en dólares, donde puede estar vista por un poco la reacción que está teniendo el dólar en estas semanas, que es una variable a tener en cuenta. Mientras que si analizamos lo ocurrido con los índices accionarios argentinos en su conjunto, vemos que el índice argentino sectorial cayó un 0,21%. Si bien entonces en esta paridad hubo sí grandes diferencias, donde hubo sectores como el financiero que nuevamente marcó una suba del 4,17%, marcando máximos históricos en dólares, mientras que también así lo hizo distribución de energía 3,84%, construcción un 2% y telecomunicaciones y peajes 0,7%. Mientras que si analizamos las caídas estuvieron concentradas en manufactura de origen industrial con un 6,03%, lo mismo que para el petróleo con un 4,02%, alimentos y bebidas con un 4,42%. Analizando lo visto o lo ocurrido con algunas tasas de interés, vemos que fue una semana nuevamente con una importante suba de la tasa variable, es decir, la tasa en la cual se financian los bancos, una suba de 156 puntos básicos y hoy por encima de la recotización de las LEVAX a 30,34%. Mientras que las restantes tasas, tanto los pases activos y pasivos como la BADLAR, prácticamente no tuvieron cambio, lo mismo que licitaciones de LEVAC, que esta semana va a haber licitaciones de LEVAC y es un elemento importante a tener en cuenta, dado los cambios en cuanto a los demandantes de estos instrumentos. Analizamos que las aseguradoras deberían ya en este momento dejar de invertir en este sector. Mientras que también si analizamos la tasa de plazo fijo a 20 millones de pesos, tuvo una caída de 63 puntos básicos, posicionándose el 24,50%, y la de plazo fijo a 30 días a 21,39%, con caída de 18 puntos básicos. En cuanto al rendimiento de los activos en renta fija, fue una semana prácticamente en caída en todos, o sea, un desplazamiento hacia arriba de todas las curvas de rendimientos, de todas las curvas que hablamos de bonos,
vemos entonces que en el caso de los bonos de la curva en pesos en dólares se desplazó hacia arriba, así que hubo caída principalmente en los tramos más cortos. Lo mismo ocurrió con los bonos dólar link, una curva muy corta en cuanto a duración modificada hasta 2 años. Vemos también que se trasladó hacia arriba, así que hubo caída en estos activos, lo mismo que en los pesos argentinos, en los tramos cortos a tasa fija, los pesos a tasa variable también en los tramos más cortos, y en pesos va a ser prácticamente sin cambio pero con caída. Bueno, eso fue todo lo que pasó en la semana, y ya para pensar por la semana que estamos entrando es qué va a ocurrir con el precio del petróleo, qué va a ocurrir con el dólar a nivel mundial, y principalmente qué va a pasar con el dólar previo a lo que sería el inicio de la temporada de vacaciones y el tradicional, el estacionario incremento siempre que tenemos de esta divisa en el mercado local. Bueno, que tengan una excelente semana, nos estaremos viendo la próxima semana.